Factores que afectan al equilibrio, principio de Le Chatelier. Muy importante, insisto de nuevo. Aquí lo tenéis, lo que acabo de decir con palabras, escrito. Cuando se somete a un sistema en equilibrio a una modificación de la concentración de los reactivos o productos, de la presión o de la temperatura, el sistema evoluciona alcanzando un nuevo equilibrio que contrarresta en parte el efecto de la modificación. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. ¿Qué significa esto de que contrarresta en parte el efecto de la modificación? ¿Vale? Con un ejemplo se va a ver y se va a entender perfectamente. Vamos a ver entonces modificación del equilibrio con la concentración. Modificación del equilibrio, o sea, modificamos la concentración y vemos que le pasa un equilibrio. Aquí he puesto una reacción típica y aquí he puesto un ejemplo. ¿Vale? La reacción típica A más B para dar C más D. Aquí tenemos la K sub C, la constante de equilibrio, y un ejemplo podría ser el hidrógeno con el oxígeno para dar agua. Con su constante de equilibrio, concentración de hidrógeno de agua al cuadrado, partido de concentración de hidrógeno al cuadrado por la concentración de oxígeno. Vamos a ver qué es lo que le ocurre al equilibrio cuando cambiamos la concentración de alguno de los componentes. Lo vamos a ver. Bueno, vamos a verlo con el ejemplo. Lo vamos a ver sobre la constante de equilibrio y luego lo vamos a ver sobre la reacción química. Vais a ver cómo esto de que el nuevo equilibrio va a contrarrestar en parte el efecto de la modificación va a quedar muy claro. Bien, vamos a suponer que quitamos el agua que se está generando en este equilibrio. ¿Vale? Si quitamos el agua, de alguna forma estamos retirando de esta reacción en equilibrio el agua, lo que está ocurriendo es que esta concentración de agua está disminuyendo. Esto es una constante. Luego, si esto vale 8, pues tiene que seguir valiendo 8, porque estamos en equilibrio. Y esto es constante. Luego, si estoy disminuyendo la concentración de agua, tiene que disminuir también la concentración de hidrógeno y oxígeno para que cuando yo divida la concentración de agua entre la concentración de hidrógeno y oxígeno me siga dando 8. Me siga dando el valor de la constante. ¿De acuerdo? Luego, si retiro agua del equilibrio, ¿qué va a hacer el equilibrio? Desplazarse hacia la derecha para generar más agua. De forma que tiende a mantener la cantidad de agua constante. El sistema evoluciona alcanzando un nuevo equilibrio que contrarresta en parte el efecto de la modificación. O sea, si yo retiro agua del equilibrio, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para generar más agua, intentar contrarrestar ese agua que me he llevado. ¿Qué pasa si lo que yo quito del equilibrio es oxígeno? De alguna forma retiro el oxígeno del equilibrio. Si hemos entendido lo que acabo de decir, si retiro oxígeno del equilibrio, la reacción se desplazará hacia la izquierda para producir más oxígeno. Porque tiende a permanecer, el equilibrio quiere que la concentración de oxígeno permanezca constante. Si yo quito oxígeno, la reacción se desplaza hacia la izquierda para generar más oxígeno. ¿De acuerdo? Contrarrestando el efecto de la modificación. ¿Y qué pasa si lo que yo hago es echar más hidrógeno? Si echo más hidrógeno, vamos a verlo aquí. Si echo más hidrógeno, esta concentración aumenta. Luego, esta parte aumenta. Si esta parte aumenta, tendrá que aumentar también esta para que la K sub C permanezca constante. Y para que aumente esta, ¿qué tiene que ocurrir? Que el equilibrio se desplace hacia la derecha. Y eso es lo que realmente ocurre. Si yo aumento la concentración de hidrógeno porque he echado más hidrógeno, la reacción se desplaza hacia la derecha contrarrestando el efecto de la modificación. O sea, si yo he echado más hidrógeno, la reacción se desplaza hacia la derecha para gastar el hidrógeno que yo he echado. Y de esa forma contrarrestar el efecto del hidrógeno. ¿En qué se traduce? En que si yo echo más hidrógeno, fabrico más agua. El equilibrio se desplaza hacia la derecha.
Modificación de la presión o el volumen, ¿vale? Vamos a ver, tenemos que hacernos la pregunta que hemos puesto aquí abajo. ¿Cómo podemos modificar la presión de un sistema en equilibrio a temperatura constante? Porque está claro, modifico presión o volumen, pero la variable temperatura tengo que mantener constante. Si no, tendría dos variables cambiando, entonces sería toda una locura para estudiarlo. Entonces, ¿cómo podemos modificar la presión o el volumen de un sistema en equilibrio a temperatura constante? Y eso lo hemos puesto aquí. Tenemos varios puntos. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Vamos a intentar entenderlos, ¿vale? ¿Cómo puedo variar la presión o el volumen de un sistema? Pues fijaros, lo primero que he puesto es añadiendo o extrayendo uno de los componentes de la reacción que está en estado gaseoso. Y si aumento porque añado o extraigo uno de los componentes, al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy cambiando la concentración. Y si cambio la concentración, estoy en este mismo apartado y lo que he dicho aquí es lo que es válido ahí. Segunda forma de cambiar la presión o el volumen de un sistema en equilibrio. Si mantenemos el volumen constante, imaginaros que estamos trabajando en un recipiente cerrado a volumen constante, ¿cómo puedo modificar la presión? Pues puedo añadir un gas inerte. Si yo añado un gas inerte es aquel que no reacciona. Pues si yo añado un gas inerte, no me va a producir ningún efecto en el equilibrio. Añadir un gas inerte no va a afectar el equilibrio, puesto que aunque cambia la presión total, las presiones parciales se mantienen constantes. Y como en la K sub P ponemos presión parcial de los productos, partido de presión parcial de los reactivos, y si las presiones parciales se mantienen constantes, el equilibrio no cambia. ¿Vale? Repito, a volumen constante, añadir un gas inerte. Si añado un gas que no interviene en la reacción, la presión total sí va a aumentar, pero la K sub P está en función de las presiones parciales, y las presiones parciales no cambian, por tanto el equilibrio no cambia. Pero, ¿qué pasa si añadimos el gas inerte si añadimos el gas inerte, pero ahora lo que mantenemos constante es la presión? ¿Vale? Si añadimos un gas inerte y lo que mantengo constante es la presión, el volumen del sistema sí va a cambiar. Eso implicará cambios en la concentración y por consiguiente cambios en el equilibrio. Y si generamos cambios en la concentración, estamos en este mismo caso. Si aumento la concentración de alguno de estos dos, el equilibrio va hacia la derecha. Y si disminuyo la concentración de alguno de esta gente, el equilibrio va hacia la izquierda. ¿Vale? Repasaros esto. Ahora vamos a modificar el volumen del sistema, pero no voy a mantener la presión constante como en el punto anterior. Con lo cual, si yo aumento el volumen de un sistema, la presión va a disminuir. P por V igual a constante. Si aumento el volumen, disminuye la presión. Luego, un aumento del volumen va a provocar una disminución de la presión y, lo más importante de todo, una disminución de la concentración. Si aumento el volumen, como la concentración es número de moles partido del volumen, si aumento el volumen, N partido de V al ser V más grande, la concentración disminuye, ¿vale? Y si disminuye la concentración, el sistema se desplazará hacia donde haya un mayor número de moles. El sistema se desplazará hacia donde haya un mayor número de moles. Voy a repetirlo de nuevo y ahora lo vamos a ver con el ejemplo, ¿vale? Modificación del volumen del sistema. Si aumento el volumen, obviamente la presión disminuye y como he aumentado el volumen, también disminuye la concentración. El sistema se desplazará hacia donde haya un mayor número de moles. Vamos a verlo con este ejemplo. Vamos a aumentar el volumen, ¿de acuerdo? Si aumentamos el volumen aquí, en los productos el número total de moles es 2
Y en los reactivos el número total de moles es 2 más 1, 3. Luego, el número de moles es mayor en los reactivos que en los productos. Y cuando aumentamos el volumen, el sistema se desplaza hacia donde haya mayor número de moles. O sea, yo aumento el volumen y el sistema lo que hace es fabricar mayor número de moles para que ocupen ese mismo volumen y de alguna forma intentar mantener constante la presión. Luego, si yo en esta reacción aumento el volumen, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda porque hacia la izquierda hay mayor número de moles. ¿Qué pasa si ahora disminuyo el volumen? ¿Vale? Obviamente, si disminuimos el volumen, aumenta la presión. Si yo disminuyo el volumen de algo, lo que hay ahí dentro está más apretado. ¿Vale? Disminuyo el volumen, lo que hay dentro se aprieta. Luego, si disminuyo el volumen, aumenta la presión. Y si el volumen es más pequeñito, todo está más apretado, la concentración es mayor. ¿Qué pasa con el equilibrio? Se desplaza hacia donde haya menor número de moles. ¿Qué pasa si yo aquí disminuyo el volumen? Aquí tenemos 3 moles y aquí tenemos 2. Si disminuyo el volumen, ¿hacia dónde va el equilibrio? Pues el equilibrio se desplazará hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha hay menor número de moles. Si yo disminuyo el volumen, todas las partículas estarán más apretadas y por consiguiente la presión aumentará. Pero si el sistema evoluciona hacia la derecha, hacia donde hay menor número de moles, lo que estoy haciendo es contrarrestando. Yo estoy compactando, disminuyendo el volumen, pero el sistema evoluciona hacia donde hay menor número de moléculas. Si hay menor número de moléculas, el cambio de presión es más pequeño. Entonces, de alguna forma estoy contrarrestando el efecto de la modificación. Modificación de la temperatura. La temperatura la modificamos añadiendo o quitando calor. Si yo tengo una reacción como este tipo, y ahora que es exotérmica, desprende calor porque el incremento de entalpía es menor que 0, ¿qué ocurre si yo enfrío el sistema? Le quito calor. Al sistema le estoy quitando calor. ¿Hacia dónde irá el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Acordaros, el principio de derecha anterior te dice que el sistema va a evolucionar de forma que contrarreste de alguna manera lo que yo le haya hecho al sistema. Si yo al sistema le he quitado calor, lo he enfriado, lo que va a intentar hacer la reacción es evolucionar hacia donde cede calor para que el sistema se caliente. Y ese calor que he perdido lo contrarresto con el calor que me va a ceder la reacción química. Por consiguiente, si yo enfrío esta reacción, la reacción se desplaza hacia la derecha porque hacia la derecha produce calor, desprende calor y por consiguiente yo la he enfriado y el sistema tiende a calentarla para mantenerse en equilibrio. ¿Qué pasaría si yo calentara esta reacción? Si yo caliento el sistema, esta reacción hacia la derecha produce calor, luego calentaría más el sistema. Le Chatelier lo que me dice es que el sistema va a evolucionar para contrarrestar el efecto. Luego, si yo aumento la temperatura de esta reacción química, la reacción química va a evolucionar hacia la izquierda, porque hacia la izquierda esta reacción absorbe calor, enfría el sistema. Y por consiguiente, como yo estoy calentando el sistema va a evolucionar en el sentido en el que enfríe, para compensar el efecto que yo le he introducido. Bien, si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo que también será de equilibrio químico. Venga, hasta luego, un saludo.